Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva clase en la que vamos a avanzar, vamos a conocer algunos aspectos más de esta ciencia que nos une, que es la física. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a ver el concepto de fuerza. El concepto de fuerza podemos analizarlo desde dos puntos de vista diferentes. El primer punto de vista, digamos, es la mirada general, natural que tenemos todos. Eh, y el segundo punto de vista es el concepto que tiene la física, la fuerza como magnitud física. Vamos a ver que, digamos, eh, cuando hablamos naturalmente de fuerza, podemos expresarla de una manera que desde el punto de vista de la física es ciertamente errónea. Eh, Nosotros solemos decir, solemos utilizar la palabra fuerza eh, eh, para expresar que alguien tiene fuerza o que algo tiene fuerza, cuando en realidad la fuerza es el fruto de una interacción entre dos elementos. A ver, por ejemplo, si yo empujo una mesa, están interactuando dos elementos, yo y la mesa. Y la fuerza sería el elemento de interacción entre yo y la mesa. ¿Se entiende? La fuerza siempre es un elemento de interacción. Yo no puedo hablar de fuerza si estoy frente a un solo elemento. Naturalmente, cuando nosotros hablamos en la vida cotidiana, utilizamos la palabra fuerza, solemos decir, ese camión tiene mucha fuerza. Y es erróneo, porque estoy hablando de un solo objeto, de un solo elemento, un camión. ¿Lo entienden? ¿Sí? Si bien lo utilizamos y está bien utilizarlo naturalmente y en la vida diaria, desde el punto de vista de la física no está bien usado. ¿Está bien? Desde el punto de vista de la física entiendo la fuerza como un elemento de interacción, es decir, acción entre. ¿Está bien? Ejemplo número 2. Por ejemplo, levanto una caja. Para levantar una caja tengo que realizar una fuerza. ¿Cuántos elementos participan? Dos, yo y la caja. Y la fuerza es el elemento de interacción entre mi brazo y la caja. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Puedo decir que un luchador tiene mucha fuerza? No. Puedo decir que un luchador hace mucha fuerza si está contra otro luchador. ¿Lo ven? ¿Sí? Dos elementos, fuerza, funciona. Pero si tengo un solo elemento, no funciona. No lo puedo expresar. ¿Va bien? ¿Se entiende? Así es que podemos hablar de ejercer una fuerza o aplicar una fuerza. Tal el caso, por ejemplo, de este señor que está empujando un auto, es decir, este señor aplica una fuerza sobre el auto y como vemos tenemos dos elementos que participan y la fuerza sería un elemento de interacción entre las dos partes. Este señor está levantando una pesa, ¿sí? Entonces ejerce una fuerza sobre la pesa para poder levantarla. Pero por ejemplo, si nosotros observamos este camión, no podemos decir, aunque lo decimos habitualmente, es una forma de expresarlo, decimos que este camión tiene mucha fuerza, pero en realidad lo que debiéramos decir es que el camión ejerce una fuerza para llevar su carga, pero no que tiene fuerza. Podemos decir que el camión tiene masa, podemos decir que el camión tiene volumen, podemos decir que el camión tiene determinada temperatura, pero no que tiene fuerza. El camión puede ejercer o aplicar una fuerza. También vemos que este señor aplica una fuerza para correr o empujar un objeto. Este señor tira de un carrito
y este señor tira de un tremendo camión haciendo o ejerciendo sobre el mismo una fuerza. Bien, como a las fuerzas las aplicamos, la fuerza es un elemento de interacción, es aplicada desde un objeto hacia otro, desde un elemento hacia otro. Aplicar una fuerza tiene diferentes efectos. ¿Cuáles son los efectos que produce aplicar una fuerza? Si yo aplico una fuerza sobre un objeto que está quieto, por ejemplo, tengo una pelota en el piso y le aplico una fuerza, la pelota está quieta y le aplico una fuerza, la pelota comienza a moverse. Entonces, uno de los efectos que tiene aplicar una fuerza sobre un objeto, si este objeto se encuentra en reposo, es ponerlo en movimiento. Si yo tengo, por ejemplo, un objeto que está en movimiento y le aplico una fuerza, lo puedo detener, es decir, el efecto inverso. Si tengo un objeto quieto, le aplico una fuerza, lo muevo, y si tengo un objeto que se está moviendo y le aplico una fuerza contraria a la dirección del movimiento, el objeto se va a detener. Por ejemplo, imaginen ustedes que dejamos un carrito de súper, ¿sí? Que les debe haber pasado esto seguramente. Dejamos un carrito de súper en la pendiente de la entrada del auto en casa y lo suelto. ¿Qué va a pasar con el carrito? Y se empieza a ir hacia abajo en la dirección de la pendiente. Entonces nos damos cuenta, nuestra mamá nos dice: hey, cuidado, se ve el carrito, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, nos ponemos en dirección contraria al movimiento del carrito y haciendo fuerza lo detenemos. Entonces, la segunda o el segundo efecto de aplicar una fuerza sobre un elemento que está en movimiento es detenerlo. Muy bien, excelente, sigamos. ¿Qué otro efecto más tenemos como consecuencia de aplicar una fuerza? Si un objeto está en movimiento y aplicamos una fuerza, cambia la velocidad de este objeto. A ver, pensemos. Venimos en bicicleta, ¿sí? Venimos a cierta velocidad y queremos ir más rápido, queremos aumentar la velocidad de nuestro movimiento en la bicicleta. ¿Qué hacemos? Hacemos más fuerza. Si hacemos más fuerza sobre los pedales, nuestra bicicleta se va a mover con mayor velocidad. Entonces, el tercer efecto de aplicar una fuerza es cambiar la velocidad de un objeto que está en movimiento. Si tenemos un objeto, por ejemplo, el caso del carrito, de un carrito de súper, venimos con el carrito derecho, ¿no es cierto? Y queremos doblar en una góndola. Para poder doblar en una góndola tenemos que hacer fuerza, ¿no? Yo vengo con el carrito, vengo empujando el carrito. Para doblar en una góndola tengo que hacer fuerza para doblar. Entonces, si yo hago fuerza sobre un determinado objeto que se mueve en una determinada dirección, puedo modificar la dirección de ese objeto. ¿Está bien? Cambiar entonces la dirección del movimiento de un objeto. Y por último, el quinto y último efecto de la fuerza nos permite modificar la forma o el tamaño de un objeto. Modificar la forma o el tamaño de un objeto. Por ejemplo, si yo tengo una latita de gaseosa, ¿sí? Tengo una latita de gaseosa y ya la vacía, ya tomamos la gaseosa, la latita está vacía. Y si yo, por ejemplo, le hago fuerza a la latita, ¿sí? La voy a deformar toda. Entonces estoy cambiando la forma de la latita, haciendo fuerza, ¿sí? O ejerciendo sobre la latita una fuerza. También puedo cambiar el tamaño de esa latita, porque de pronto ocupaba determinado volumen y ahora cuando yo le estoy ejerciendo una fuerza, la latita se va a ver más chiquita. Entonces, vamos a repasar. Tenemos 5 efectos de la fuerza: poner en movimiento un objeto que se encuentra en reposo, detener un cuerpo que se encuentra en movimiento, cambiar la velocidad de un objeto que está en movimiento, cambiar la dirección del movimiento del objeto o modificar la forma o el tamaño de un objeto. Dice modificar la forma. ¿Nunca jugaron con plastilina? ¿Sí? Si ustedes tienen el plastilina en la mano y quieren cambiarle la forma de la plastilina, es decir, de pronto
tengo una bolita de plastilina y quieren tener un hilito de plastilina, como un choricito de plastilina. ¿Qué hacen? Bueno, le hacen fuerza a la plastilina, ¿sí? Y de esa forma le cambian la forma. Tienen una bolita de plastilina y quieren hacerla como si fuese un disco de plastilina para dibujarle ojitos. Tienen una bolita de plastilina y quieren hacerla un disquito de plastilina. ¿Qué hacen? Le hacen fuerza, la aplastan y se transforma en un disco de plastilina. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, mediante fuerza podemos modificar la forma y el tamaño de los objetos. 5 efectos de las fuerzas. Y por último, vamos entonces a compartir la definición de fuerza, ¿sí? Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o movimiento. Cuando un cuerpo está en estado de reposo, cuando está quieto, ¿verdad? Para que exista una fuerza es necesaria la presencia de dos cuerpos que interactúen. ¿Puedo decir que un cuerpo tiene fuerza? ¿Puedo decir que un camión tiene fuerza? ¿Puedo decir que un gimnasta tiene fuerza? ¿Puedo decir que un jugador de rugby tiene fuerza? Desde el punto de vista de la física, obviamente, ¿sí? Podemos decirlo, de hecho lo decimos. Pero yo me refiero a hablar técnicamente, a crecer técnicamente, a expresar físicamente el concepto de fuerza.